Un ranchero descubre que su esposa le oculta un pasado que podría destruirlos a ambos. Un hombre del pasado de Ella, frío y manipulador, la tiene atrapada con amenazas que la obligan a obedecer. Pero Jackson no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras alguien jugaba con su familia. Y solo escuchen cómo un inesperado acto de valentía lo cambió todo, devolviendo la justicia donde parecía imposible. Era pasada la medianoche cuando Jackson Hale, el ranchero conocido por su honestidad y fuerza tranquila, se despertó de repente. Un sonido suave, casi un susurro, atravesó el silencio de la casa. Se levantó lentamente de la cama, notando que el lugar a su lado estaba vacío. La luz de la cocina se filtraba por la rendija de la puerta. Con pasos silenciosos, Jackson se acercó y la encontró ahí, de pie frente a la ventana, con el teléfono en la mano y una expresión que jamás había visto en su rostro. «Quítales las bolsas, por favor. Te lo ruego», murmuraba ella en voz baja, como si el peso de las palabras la aplastara. Jackson sintió un frío recorriéndole la espalda. Nunca había escuchado a él hablar español con tanta fluidez, y tampoco sabía de qué bolsas estaba hablando. «¿Con quién hablas, Ella?», preguntó, su voz grave y contenida. Ella giró bruscamente, el teléfono casi cayendo de sus manos. Sus ojos, normalmente serenos, reflejaban ahora una mezcla de miedo y culpa. Es solo un asunto del trabajo», respondió rápidamente, evitando su mirada. Pero Jackson no podía ignorar la inquietud en el ambiente. A través de la ventana, distinguió en la penumbra la silueta de un hombre cargando pesadas bolsas negras hacia la parte trasera de una camioneta. El vehículo permanecía con las luces apagadas, como si quisiera pasar desapercibido. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué estaba sucediendo en su propio terreno? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué él parecía tan desesperada? Sin decir nada más, Ella colgó la llamada y cerró las cortinas de un tirón. «Jackson, vuelve a la cama. No es nada importante», dijo con voz temblorosa. Pero él no podía moverse. En su mente, las preguntas se multiplicaban. Algo no estaba bien. Algo oscuro se ocultaba tras esas bolsas, y la persona que más amaba estaba en el centro de ello. Al día siguiente, Jackson no lograba apartar de su mente las imágenes de la noche anterior. Cada gesto de Ella, cada palabra susurrada, se repetían en su cabeza como un eco inquietante. Por primera vez en años, la confianza que sentía hacia su esposa se había llenado de grietas. Cuando Ella dijo que debía salir a resolver unos pendientes, Jackson sintió como un mal presentimiento se apoderaba de él. Decidido a descubrir la verdad, esperó unos minutos antes de tomar las llaves de su viejo camión y seguirla a distancia. Su corazón latía con fuerza mientras el polvo del camino se levantaba detrás de las ruedas. Ella condujo por casi 20 minutos, dejando atrás la carretera principal hasta internarse en un sendero poco transitado, bordeado de árboles que parecían cerrarse como muros. Finalmente, se detuvo frente a un viejo almacén de madera, de aspecto abandonado. Desde la seguridad de su vehículo, Jackson la vio bajar del coche y ser recibida por un hombre alto, de cabello oscuro y mirada dura. Llevaba puesta una chaqueta gastada y unos guantes de trabajo. Entre sus manos, el desconocido sostenía una de las bolsas negras. Jackson sintió cómo la rabia comenzaba a arder en su pecho. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué él hablaba con él en un tono tan sumiso, casi suplicante? «No puedo seguir haciendo esto», escuchó la voz de Ella, apagada pero cargada de angustia. «No tienes opción», respondió el hombre con frialdad. «Tú sabes lo que pasará si te niegas». Las palabras fueron como un puñal para Jackson. Por un momento, quiso irrumpir en el lugar, pero algo lo detuvo. Necesitaba entender más. El hombre dejó la bolsa en el suelo y dio un paso hacia Ella. Aunque no alzó la voz, la tensión en su postura era clara, casi amenazante. Ella bajó la cabeza, evitando mirarlo directamente. Jackson apretó los puños con fuerza, las uñas marcándole la palma. La sensación de traición se mezclaba con una creciente necesidad de proteger a la mujer que amaba,
aunque no comprendía del todo contra qué debía protegerla. La escena ante sus ojos era un rompecabezas que aún no encajaba, pero una cosa era segura. Aquel hombre no estaba ahí por algo bueno. Jackson sentía cómo la sangre le martilleaba en las sienes mientras observaba desde la distancia. Sus dedos temblaban sobre el volante, y una sola idea se repetía en su mente. Tenía que saber la verdad, aunque le destrozara el alma. Cuando vio al hombre, aquel desconocido que irradiaba autoridad y desprecio, acercarse demasiado a ella, algo en su interior se rompió. Sin pensarlo más, empujó la puerta del camión y avanzó hacia el almacén, sus pasos firmes sobre la grava. «¿Qué está pasando aquí?», rugió con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. Ella se sobresaltó, sus ojos llenos de un miedo que Jackson nunca había visto. El hombre giró lentamente, su expresión cambiando de sorpresa a una sonrisa burlona. «Vaya, el ranchero decidió aparecer», dijo con un tono gélido, como si la situación fuera un simple juego. Jackson lo fulminó con la mirada. «Te daré una sola oportunidad para explicarlo antes de que llame a la policía», advirtió con voz tensa. Ella dio un paso hacia él, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Jackson, por favor, no es lo que parece». «¿No es lo que parece?». Su voz se quebró por la rabia contenida. «Entonces, ¿qué son estas bolsas? ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué te habla como si pudiera controlarte?». El silencio se hizo pesado, roto solo por el sonido del viento que hacía crujir la madera del almacén. Finalmente, Ella cayó de rodillas, su respiración entrecortada. «Es mi pasado, Jackson», murmuró con un hilo de voz. «No quería que lo supieras. Pensé que podía protegerte». El hombre soltó una carcajada seca. «¿Protegerlo? Ya es demasiado tarde para eso, ¿no crees?». Jackson dio un paso al frente, con los puños apretados. «Si le haces daño, te arrepentirás», advirtió, su tono más bajo y peligroso que nunca. El desconocido levantó las manos en falso gesto de paz, pero su mirada seguía siendo la de un depredador acechando. Ella lo miró con desesperación. Él es Mitchell, mi ex esposo. Tiene documentos, fotos, cosas que podrían destruirme. Me obligó a traerle estas bolsas o amenazó con quitarme lo más importante». Jackson sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La ira que lo consumía se mezcló con un dolor profundo al ver a Ella tan vulnerable. Por primera vez entendió que no era solo una traición, era una lucha por sobrevivir a algo mucho más grande. «Esto termina hoy», dijo Jackson con una calma peligrosa, su mirada fija en Mitchell. «No volverás a acercarte a ella ni un solo día más». Mitchell, sorprendido por el cambio en el tono del ranchero, dio un paso atrás, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa, como si supiera algo que Jackson aún desconocía. Mitchell permanecía inmóvil, con esa sonrisa que tanto irritaba a Jackson, pero algo en sus ojos revelaba que ya no se sentía tan seguro como antes. La postura firme del ranchero y la determinación en su mirada eran imposibles de ignorar. Jackson respiró hondo, conteniendo la rabia que aún lo quemaba por dentro. «No importa lo que tengas», dijo con voz firme. «Si vuelves a amenazarla, no me detendré hasta asegurarme de que pagues por cada cosa que has hecho». El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. Mitchell bajó la vista por un instante, como si por primera vez sintiera el peso de una derrota inminente. Luego lanzó una mirada rápida a Ella, intentando recuperar el control. «¿Crees que puedes protegerla siempre?», preguntó con un tono que buscaba sembrar la duda. Pero Jackson no vaciló. Dio un paso adelante, obligando a Mitchell a retroceder. «No necesito protegerla siempre. Solo necesito que entiendas que esta es la última vez que pones un pie en su vida». Mitchell, viendo que había perdido la ventaja, recogió las manos con un gesto de falsa calma. «Está bien», dijo en voz baja, aunque la tensión en su mandíbula traicionaba su frustración. «Pero esto no termina aquí». Sin agregar una palabra más, giró sobre sus talones y se alejó,
subiendo a la camioneta con un portazo que resonó en la noche. El sonido del motor alejándose fue como un suspiro de alivio que se extendió sobre el lugar. Ella, aún de rodillas, rompió en llanto. Jackson se arrodilló a su lado y la tomó en sus brazos. «Lo siento, no quería arrastrarte a esto», dijo ella entre sollozos. «No importa lo que pasó antes», respondió Jackson, con una calma que contrastaba con el caos del momento. «Lo único que importa es que estamos juntos. Nadie volverá a separarnos». Ella lo miró a los ojos, viendo en ellos la misma determinación que la había enamorado años atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso en su pecho comenzaba a desaparecer. Jackson se puso de pie y le tendió la mano. «Es hora de volver a casa. Este capítulo terminó». Ella asintió, tomando su mano con fuerza. Mientras caminaban hacia el camión, el cielo comenzaba a aclararse, como si la noche oscura hubiera dado paso a un nuevo amanecer.